Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Bienvenidos estudiantes de 10º grado, clase de español. Hoy vamos a trabajar con un tema bien interesante. ¿Cuál? Bueno, claro, gramática. Sí, gramática. Y allí vamos a ver los siguientes temas. El contenido de la sesión de hoy es el siguiente: el enunciado, la proposición, la frase, la oración gramatical, el análisis de la estructura del texto, la oración simple, cómo son las oraciones simples según la voz, la persona, el enunciado. Además, vamos a hacer un análisis de la oración simple y compuesta en ambos casos. Vamos a darle un ejemplo para que ustedes puedan aplicarlo en casa. Vamos a ver la nomenclatura que se utiliza para hacer el análisis en este tipo de oraciones. Iniciamos entonces con el enunciado, que es un conjunto de palabras que tienen significado en sí, expresan una idea, tienen sentido completo, es una de sus características porque tratan de una idea específica, tienen un final marcado, recuerden que están entre signos de puntuación, específicamente cierran con un punto y tienen una entonación independiente porque expresan un concepto en sí misma. Veamos un ejemplo. El atún es una gran fuente de proteína magra. Tiene un contenido superior a casi cualquier otro pescado. Además, al ser crudo, el sashimi es mucho menos agresivo con el aparato digestivo. A algunos nos da a veces dolores de estómago, etc. Las proteínas de fácil absorción serán incorporadas enseguida a tus hambrientos músculos. En este ejemplo, nosotros podemos observar, como dijimos, están delimitados por signos de puntuación, específicamente el punto y seguido, en este caso. Entonces podemos decir que aquí tenemos una oración que va desde el atún hasta proteína magra. La siguiente oración iniciaría con tiene y culminaría en pescado, que es donde está el otro punto de cierre. La tercera oración sería iniciando en además y termina en digestivo. Y por último, la cuarta oración que hay allí, el cuarto enunciado, inicia con las proteínas y culmina en músculo. ¿Te das cuenta? Entonces, localizar un enunciado es sumamente fácil dentro de un texto. En este caso, están separados por puntos y seguidos, o un punto y aparte. En algunos casos también puede ser cuando se utilizan los signos de interrogación. Signos de interrogación, recuerden que en español tenemos el de apertura, o los signos de admiración, que en ambos casos tenemos el de apertura y de cierre. Nuestro siguiente concepto es el concepto de proposición, que es una construcción sintáctica constituida por una o varias palabras con una estructura oracional, es decir, tienen sujeto y predicado. Y aparecen dentro de una estructura superior que se denomina oración. O sea, que la proposición está dentro de la oración. Veamos un ejemplo. ¿Qué elementos distinguen a una proposición? Sencillo. Palabras con sentido completo, o sea, significan algo, dicen algo. Unidad semántica, porque están constituidas por un sujeto y un predicado que está incluido dentro de una oración mayor. Puede estar acompañada de otros complementos. Recordemos que los complementos son complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, y ya vamos a hablar de cada uno de ellos a medida que vamos avanzando en el tema. Y está unida mediante coordinación o subordinación a otras proposiciones para formar una oración compuesta. O sea que una o dos proposiciones te forman
una oración compuesta. Aquí tenemos entonces la proposición coordinada. La copulativa indica unión o suma de significado. ¿Qué elementos reconocemos que podemos utilizar allí o cómo reconocemos una subordinada copulativa? Porque tenemos la I. En caso de que la siguiente palabra empiece con I, entonces utilizamos la E o ni. Por ejemplo, esta semana salgo de vacaciones y me voy a descansar. Cuando son adversativas, utilizo pero o sino, que significan contraste u oposición. Por ejemplo, he trabajado mucho, pero no he terminado la jornada. O sea que a pesar de todo el esfuerzo que haya hecho, no ha terminado. Ahí tú ves la oposición. La disyuntiva es una u otra. Por ejemplo, regálame una tajada de sandía o me iré desilusionado. Aquí tenemos el nexo. Las distributivas utilizan una frase, bien entre signos de suspensión y el otro bien para encerrar la frase. Por ejemplo, bien lee la revista, bien lee la televisión. O sea, que bien hace esto o lo otro. Coordinada explicativa, es decir, o sea, son las frases que se utilizan allí, explican o aclaran. Por ejemplo, el último bus salió a las 7, es decir, hoy no podrás viajar. O sea, como consecuencia de que el bus se fue, la persona no podrá viajar. El siguiente concepto al que vamos a darle paso es el concepto de la frase, que es una secuencia de palabras en las que hay un verbo, no hay verbo. Las frases gramaticales por sí mismas tienen un sentido y expresan una idea o comunican algo. Por ejemplo, feliz día del padre. Si tú observas en esa frase, no hay ningún verbo conjugado. Vamos a ver unos detalles. ¿Qué característica tiene la frase? Se utilizan los verbos en forma no personal. ¿Qué es eso de verbo no personal? Tiene tres formas. El infinitivo, que es el verbo que no ha sido conjugado. Por ejemplo, amar, temer, jugar, partir, etc. Todos los verbos que no han sido conjugados están en infinitivo. Ejemplo, amar al prójimo. Este verbo que tú ves aquí no está conjugado. Perder el tiempo, vivir el momento. Los tres ejemplos te dicen que el verbo está en infinitivo. También otra característica de la frase es que utiliza el participio. Terminado el ejercicio, cumplido el término, dicho picante. Recuerde que el participio es la terminación verbal en ado, ido, to, soy, cho. Y el tercer caso, o característica de la frase, la podemos reconocer con el uso del gerundio. Ando, yendo. Flotando en el agua. Entendiendo la lección. Entonces, estos son los tres casos que me pueden ayudar a mí a identificar una frase. Recordemos, verbos en forma no personal. Infinitivo, participio y gerundio. En cuanto a la oración gramatical, tenemos que es un conjunto de palabras con las que se expresa una idea con sentido completo. Generalmente está formada por un sujeto y un predicado. Y el verbo es la parte esencial de esta oración. ¿Qué elementos distinguen a la oración gramatical? Recordemos que en la oración, las partes de la oración se pueden dividir en dos, las variables y las invariables. Variables porque pueden variar en género y número o persona, según cómo trabajen con el verbo. Por ejemplo, el sustantivo, que es el que generalmente lo utilizamos como el núcleo del sujeto o el núcleo de un complemento, en este caso puede ser directo o indirecto, Luis, Loma, etc. El adjetivo que me da una cualidad, una característica del sustantivo, alto, feliz, por ejemplo, hombre alto, hombre feliz, niña bonita. El artículo que acompaña al sustantivo y lo determina. ¿Y saben qué? El artículo también tiene un trabajo especial y a veces nos confunde un poco. Este trabajo es que él sustantiva al verbo y lo convierte en un sustantivo. Por ejemplo, el amar es vida. Allí amar deja de ser verbo y se convierte en un sustantivo, un verbo sustantivado.
Los pronombres reemplazan al nombre o sea al sustantivo. Recuerden los pronombres personales, etc. Y el verbo me expresa la acción que realiza el sujeto. Estas son las partes variables. ¿Por qué decimos que son variables? Recuerden, en el caso del verbo tiene número y persona. En el caso del sustantivo tiene género y número y los demás se acoplan al sustantivo. En las partes invariables que no cambian su forma. Por ejemplo, el adverbio que me dice el lugar donde se puede realizar la acción. Aquí, hoy. Juan vino hoy. Lo trajo aquí. La preposición me sirve para unir o hacer elementos de relación entre las partes de la oración. La conjunción me sirve para coordinar partes de la oración. Y la interjección expresa un estado de ánimo. ¡Ay! Me corté. ¡Uf! ¡Qué dolor! En el caso de las interjecciones, a pesar de que acompañan la oración, no forman parte de la oración, están agregados. Entonces, recapitulando, la oración gramatical tiene unidad temática, un solo tema, empieza con mayúscula y termina un punto, como vimos en el ejemplo anterior, encierra un pensamiento completo, o sea, una sola idea, y tiene sujeto y predicado, generalmente. Ahora vamos a ver el análisis de la estructura del texto. La oración simple es la palabra conjunto de palabras con la que se expresa una idea con sentido completo. Como decíamos anteriormente, generalmente está formada por un sujeto y predicado, donde el verbo es la parte esencial. Como decíamos, oración simple, sujeto, predicado. Veamos el ejemplo. Sebastián compró las camisas, donde Sebastián, que es el sustantivo, cumple la función de sujeto, y compró las camisas es el predicado. En este caso, ese predicado está acompañado de un complemento que es las camisas, que es un complemento directo. ¿Cómo reconozco yo que es un complemento directo? Sencillo, haciéndole la pregunta al verbo. ¿Qué es lo comprado? Sería, ¿qué es más el verbo? En este caso, las camisas. Puedo sustituir también esa frase por la, lo, las o los, dependiendo del caso. Si es singular, la y lo, y si es plural, las y los, para confirmar que realmente es un complemento directo. Veamos si funciona. Sebastián las compró. Cuando digo las, se refiere a las camisas. O sea, yo puedo eliminar las camisas y poner aquí, Sebastián las compró. Cuando usted escuche esta frase, Sebastián las compró, es que se está refiriendo, en este caso, a las camisas, pero puede ser las manzanas, las peras, las uvas, etcétera. Y para no repetirlo, entonces simplemente utilizamos las. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la oración simple. Tenemos, según la voz verbal, en activas y pasivas. ¿Qué es esto? Vamos a verlo en un momento. Según el sujeto, en personales e impersonales. Según la naturaleza del predicado, en copulativas y predicativas. A su vez, las predicativas se dividen en transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Y por otro lado, según la actitud del hablante, enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas y dubitativas. Veamos cada uno de los casos por separado. En la oración activa, el sujeto realiza la acción y el complemento la recibe. Por ejemplo, Sebastián compró las camisas, el sujeto, que es el sujeto agente en este tipo de oración, realiza la acción que recae sobre el complemento directo, o sea, sobre las camisas. Por eso es una oración activa. En las oraciones de voz pasiva,
El sujeto recibe la acción que realiza un sujeto agente. Veamos qué sucede aquí. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en la voz activa, lo que era el complemento directo se convierte ahora en un sujeto paciente. Las camisas son compradas por Sebastián. Entonces, en este caso, el sujeto recibe la acción repito, en este caso, el sujeto recibe la acción del complemento agente. Es el caso contrario. Recuerden, en la voz activa, el sujeto realiza la acción y la recibe el complemento. En este caso, el complemento agente, que era el sujeto en la voz activa, realiza la acción y recae sobre el sujeto paciente, que era el complemento directo en la voz activa. Veamos una serie de oraciones en voz activa trasladadas a voz pasiva. Por ejemplo, Maluri come piña está en voz activa. Si yo quiero convertir esa oración en voz pasiva, lo hago de la siguiente forma. El objeto directo lo convierto en sujeto paciente. Y digo, la piña es comida por Maluri. Aquí el complemento es un complemento agente. Santiago bebe limonada. Lo mismo, hago el mismo procedimiento. Complemento directo lo convierto en sujeto paciente. La limonada es bebida por Santiago. Isabela compra mangos. Los mangos son comprados por Isabela. Sebastián salta el obstáculo es saltado por Sebastián. Kelinet utiliza la computadora es utilizada por Kelinet. Si ustedes observan, si el verbo está en singular, cuando haga el traspaso a la voz pasiva, continúa en singular. Continúa en singular. Sin embargo, como en este caso el sujeto, el complemento directo está en plural, pero lo convierto en un sujeto paciente, entonces el verbo debe ir en plural para hacer combinación de número con el sujeto paciente. En la oración simple según el sujeto de tipo personal, entonces hablamos que hay un sujeto explícito o puede estar omitido, pero se recaptura por la desinencia verbal. Recuerden, género y número. Por ejemplo, en el gato maulló, nosotros vamos a encontrar un sujeto explícito y un predicado. Aquí está lo que dice el texto. Sin embargo, también el sujeto tú lo puedes encontrar omitido dentro de la oración. El hecho de que no lo veas allí no significa que no forme parte de la oración. Entonces, aquí tendríamos un sujeto omitido, un sujeto tácito. Y el resto sería un predicado. ¿De qué tipo? Verbal. Igual que el que vimos arriba. En el caso de las oraciones simples según el sujeto, específicamente las de tipo personal, encontramos que el sujeto está presente ya sea de manera evidente o que no lo veamos, o sea que tengamos que rescatarlo por el verbo. ¿Cómo lo rescatamos por el verbo? Por la desinencia de género y de número. En este caso, por ejemplo,
tenemos un sujeto explícito, el gato, y un predicado que lo acompaña. Maulló durante toda la noche. Pero en el segundo ejemplo, vi paisajes increíbles en este pueblo. El sujeto está elidido, hay una elipsis del sujeto, está tácito, como decimos. Y el resto, que era lo que aparecía allí, es el predicado verbal, igual que el predicado anterior. Y este es mi sujeto tácito. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Muy bien, gracias. El otro tipo de oraciones son las impersonales. Para construir este tipo de oraciones utilizamos 3 métodos. El verbo meteorológico o de tiempo, por ejemplo, no ha parado de llover en estos días, allí no hay sujeto. Las gramaticalizadas, no había ningún refresco en la nevera. O las que inician con la partícula se está muy bien en tu casa. En las copulativas hay un predicado nominal. Generalmente este complemento le llaman complemento de atributo. ¿Por qué? Porque te está dando una característica del sujeto. Por ejemplo, en este caso, los niños parecen alegres. Dorothy es linda, Bielka es de Puerto. Las copulativas las utilizamos o las construimos con los verbos ser, estar y parecer. Si yo transformara esas oraciones, yo podría decir, los niños alegres. O sea que esta oración, los niños parecen alegres, equivale a los niños alegres. Dorothy es linda, equivale a decir Dorothy linda. Y Bielka es de Puerto, equivale a decir Bielka es porteña. Aquí tenemos entonces cómo podemos nosotros saber si ese verbo es copulativo o no. En el caso de las predicativas, tienen un predicado verbal y son acompañadas de cualquier complemento verbal. En este caso tenemos un predicado verbal, un sintagma nominal que funciona como sujeto y el complemento, y este tiene 2 complementos. Tiene un complemento directo, que es la televisión, y tiene un complemento circunstancial del lugar, que es en la casa. En las transitivas, el verbo es un predicativo acompañado por un complemento directo. Este es el verbo y este es el complemento directo. Recuerden que para descubrir el complemento directo, nosotros utilizamos la siguiente fórmula. Lo podemos sustituir por los pronombres lo, la, los y las. Estos para el singular y estos para el plural. Entonces yo puedo sustituir un celular por lo. Todos lo quieren. Todos lo quieren. Y elimino esta parte. Si eso funciona, si eso suena bien, si eso tiene sentido, entonces realmente un celular funciona como complemento directo. En el otro ejemplo, Yair cría gallos. Si yo creo que gallos es el complemento directo,
Lo cambio también por uno de esos pronombres y veo si realmente funciona. Y digo, Yair los cría. Si funciona, si se escucha bien, entonces realmente era un complemento directo. En las intransitivas no hay complemento directo. Hay cualquier otro complemento. Por ejemplo, trabajé durante todo el fin de semana. O hablamos más tarde. Complemento circunstancial de tiempo en ambos casos. En las reflexivas, la acción sale del sujeto, o sea, sale de mí y regresa a mí. O sale de ti y regresa a ti. Por ejemplo, Alan se ha hecho un tatuaje. En este caso, Alan realiza la acción que es hacerse un tatuaje. Pero ese tatuaje está en Alan, no se va a otra persona. O Andrew se ha echado el agua de la botella. Andrew realiza la acción y lo que ha hecho recae sobre él mismo. En las recíprocas, la acción sale de una persona, recae en otra, pero a su vez esa persona también ejecuta la misma acción y recae en ti. Por ejemplo, nos saludamos o Alan y Andrew se saludaron. Si tú observas, la acción sale de Alan y Andrew y regresa a ellos mismos. De Alan hacia Andrew y de Andrew hacia Alan. O nosotros nos abrazamos con ternura. Nosotros es un colectivo, es un plural, entonces entre todos. Sale de uno para los otros y de los otros regresa a uno. Esas son las recíprocas, recordemos. En las reflexivas, la acción sale de mí y regresa a mí. En las recíprocas, la acción sale de mí hacia otra persona, pero de igual forma regresa de esa persona hacia mí. En las enunciativas, simplemente se informa de un hecho. Estas pueden ser afirmativas o negativas. Mi cumpleaños fue en abril. O no, yo no compré ese libro. En las interrogativas se formulan preguntas, pueden ser directas e indirectas. Las preguntas directas siempre van encerradas entre los símbolos de pregunta. Recuerden que en español nosotros tenemos uno para apertura, que es este, y uno de cierre, que es este otro. Y en las indirectas, pues, no lo lleva. En las exclamativas, expresa emoción en la que se quiere enfatizar el contenido de un mensaje. Por ejemplo, muy bonito el vestido que te compraste. Expresan emoción. En la parte imperativa, la emisión o el emisor da una orden. Por ejemplo, si utilizamos el futuro simple, la oración sería: realizarás todos los ejercicios poco a poco. Futuro, no ahora. Una preposición más infinitivo, acallar todos ahora mismo, está ordenando. Presente de indicativo, me das el libro porque te lo pido. En las imperativas negativas o provisiones se emplean en el presente subjuntivo, no digas que no lo sabía. O sea, usted está hablando con alguien, usted le había dicho, le había advertido, y la persona no quiso hacer caso, y sucedió algo adverso. Usted le dijo, no digas que no lo sabías. Y en futuro de indicativo, o sea, que será después, no harás los ejercicios tan deprisa. En las desiderativas u optativas se expresa un deseo. En la anterior dábamos una orden, ahora es algo que queremos. Comienzan con las palabras ojalá, así que, quién, y el verbo va en subjuntivo. Ejemplo, así te siente mal la comida.
Pesado ese deseo, ¿verdad? Quien pudiera ir ahora mismo de vacaciones. Ese sí es un buen deseo. En las dubitativas, como su nombre lo dice, hay duda. Se expresa una duda al momento de pronunciar la palabra, el texto. El verbo está en indicativo subjuntivo y la duda es introducida por términos como acaso, quizás, posiblemente, a lo mejor. Ejemplo, quizás mañana pueda traerte unas rosas. Quizás, no es que sea seguro, por eso es una duda. Posiblemente Ana cante durante la reunión, posible, no es que lo va a hacer. Análisis de la oración simple compuesta. Oración simple y también oración compuesta. Vamos a utilizar para este análisis el sistema arbóreo, que es una de las formas de presentar gráficamente la estructura de los constituyentes de una oración, la manera en que se agrupan las unidades gramaticales que la integran. ¿Qué simbología utilizamos para realizar este análisis? La O para identificar oración, SN para el sintagma nominal, SUJ para sujeto, SV para sintagma verbal, DET para determinante, SAV, ADV para sintagma verbial, sintagma adjetival, sintagma preposicional, predicado, PN predicado nominal, PB predicado verbal, CD complemento directo, CI complemento indirecto, CCL complemento circunstancial de lugar, CCT complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de modo, de compañía y de instrumento. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para reescribir la parte sintagmática en el análisis arbóreo? La oración generalmente tiene sujeto y predicado y lo expresamos de esta forma. O se desglosa en sintagma nominal, que sería el sujeto, y en sintagma verbal, que sería el predicado. En el sintagma nominal generalmente está acompañado o construido con un determinante, un núcleo y un complemento. Por ejemplo, las casas azules, donde las es el determinante, casas es el núcleo y azul es el complemento porque me está dando un atributo de las casas. En el caso del sintagma verbal, siempre está acompañado de un grupo verbal. Eso lo vamos a ver en un momento. El grupo verbal es el verbo en infinitivo que puede ser predicativo o copulativo. Tiene el verbo más los complementos, el verbo copula más el atributo más los complementos. Los complementos pueden ser del nombre, directos, indirectos y circunstanciales. En el complemento directo, como habíamos visto hace un momento, puede tratarse de un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Por ejemplo, sintagma nominal, las casas azules, como habíamos dicho hace un momento. Las casas azules. Este es el determinante, este es el núcleo y este es el complemento. En un sintagma preposicional, por ejemplo, acompañamos a los tíos al hospital. ¿Dónde está el sintagma preposicional que funciona como complemento directo? A los tíos. Es preposicional porque tiene una preposición iniciándolo. Pero recuerden, ¿cómo reconozco yo que a los tíos ese es un complemento directo? Si los sustituyo por los pronombres la, lo, las y los. Si yo sustituyo, si yo quito a los tíos y pongo los allí y suena bien, entonces es un complemento directo. Y puedo decir, los acompañamos al hospital y la oración no pierde vigencia. En el caso de complemento indirecto, tiene un sintagma preposicional, la referencia que es la preposición y un sintagma nominal.
Por ejemplo, podría ser vino a las 10. ¿Cuándo vino? A las 10. En el complemento indirecto encontramos un sintagma preposicional, la referencia que será la preposición y el sintagma nominal. Compró manzanas para los niños. Este es el complemento indirecto. Está introducido por la preposición para y los niños el sintagma nominal. El complemento del nombre, tal y como lo dice la frase, es el que acompaña al nombre. En la pluma azul, azul es el complemento del nombre que funciona como un sintagma adjetival, atributo. Bien, ahora veamos un diagrama arbóreo. ¿Cómo desarrollo yo un diagrama arbóreo? Vamos a verlo primero como con una oración simple. ¿Recuerdan que habíamos puesto las nomenclaturas que vamos a utilizar? Entonces empezamos con una O de oración. Inmediatamente identificamos nuestro sujeto. Entonces ese sería el sintagma nominal. Y el resto de la oración es el sintagma verbal. Ese sintagma verbal tiene un sintagma verbal que funciona como núcleo. Este es el predicado verbal. Y tiene un sintagma adverbial, que es este, que funciona como complemento circunstancial de tiempo. Este sintagma está compuesto por el sintagma verbal, que funciona como núcleo, y un sintagma preposicional, que funciona como complemento directo. A su vez tiene un sintagma preposicional, o sea, una preposición, y tiene un sintagma nominal, que funciona como núcleo del complemento directo. Y este sintagma nominal tiene un determinante y tiene un núcleo. Veamos si esto coincide. Sujeto, Bielka. Cuida a sus hermanos, decimos, ¿no? Cuida, sintagma verbal con función de núcleo, cuida. Dijimos que había un sintagma preposicional como complemento directo. Preposición. A. Un determinante, sus hermanos el núcleo, sintagma nominal, hermanos, y un complemento circunstancial de tiempo, hoy. Si tú observas, entonces, toda esta estructura, toda la oración, la hemos trasladado en el sistema arbóreo. Sintagma nominal, sintagma verbal, función de predicado verbal, el núcleo, el complemento directo y el complemento circunstancial de tiempo. Ahora veamos cómo desarrollo yo una oración compuesta en el sistema arbóreo. En esta oración, Berta quiere que vayas a su casa. Tenemos que hay dos proposiciones. Recuerdan que la proposición es una oración con sentido completo que está incluido dentro de una más larga que se denomina oración. Bueno, esto es lo que encontramos aquí. Entonces vamos a tener una oración que tiene un sujeto
Sintagma nominal con función de sujeto y un sintagma verbal con función de predicado verbal. Dentro de ese sintagma que tiene predicado verbal, tenemos el núcleo del predicado verbal y tenemos la oración subordinada, que vayas a su casa. Aquí tenemos el subordinante y tenemos entonces la nueva oración, que sería tú vayas a su casa. El sujeto aquí está elidido. Entonces tendríamos un sintagma nominal y tendríamos un sintagma verbal con función de predicado verbal. Ese predicado verbal tiene un núcleo, que es el verbo, y tiene un complemento circunstancial del lugar, que es a su casa. Sintagma preposicional. Ese sintagma preposicional tiene una preposición y tiene un sintagma nominal con función de término. Ese término tiene un determinante y tiene un núcleo. Si trasladamos la oración, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener Berta, que es el sujeto, quiere, que es el verbo, el subordinante, que el sintagma nominal, que es el sujeto tácito, tenemos el núcleo verbal, vayas, tenemos la preposición a, el determinante su y el núcleo casa. De esta forma, entonces, nosotros podemos desarrollar una oración compuesta. Recuerda entonces, podemos desarrollar oración compuesta y oración simple con el sistema arbóreo. ¿Qué necesito? Si tú tradicionalmente estás desarrollando oraciones con el sistema binario, es el mismo reconocimiento. Tienes que saber cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, cuál es la preposición, cuáles son los determinantes, cuáles son los adverbios. Cuando tú conoces la parte de la oración, tú no tienes ningún problema, ya sea por la parte de desarrollo binario o con el sistema arbóreo. El reto de la semana, como siempre, dividido en dos partes. La primera, investiga las proposiciones subordinadas y anótalas en tu cuaderno. Y el segundo, analizar las siguientes oraciones de manera arbórea. Lina compró frutas ayer. Espero que vengas a casa. Recoge las flores por la mañana. Silvana vendrá mañana. Fátima trabaja en el hospital. Tómale tu foto como siempre para que no se te olvide y recuerda que puedes buscarlo en CERTV o en la plantilla de Meduca. Para culminar la clase de hoy quiero darle las gracias. Recuerden, lavarse las manos, permanecer en casa y tomar todas las medidas de protección sanitaria para que permanezcamos sanos en casa.